Abuela, me siento mal. ¿Puedo quedarme en casa hoy? Toqué la frente de mi nieta Verónica y la dejé quedarse. Pensé que solo necesitaba descanso. No imaginé que esa mañana ella salvaría mi vida. Porque a la hora del almuerzo, mientras yo estaba arriba cambiándome de ropa, Verónica escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Alguien entró a la casa. Alguien que no debía estar ahí. Espiando silenciosamente desde su habitación, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que la descubrirían, mi nieta vio entrar a su propio padre, mi hijo Benjamín. Y lo vio meter algo en el bolsillo de mi abrigo colgado junto a la puerta. Algo pequeño. Algo blanco. Antes de salir, él habló por teléfono en voz baja pero clara. «Está hecho», dijo. «Esta noche puedes llamar a la policía. Esa vieja no va a entender nada». Verónica se tapó la boca para no gritar. Yo, arriba, no sabía nada todavía. No sabía que mi propio hijo acababa de condenarme. No sabía que en pocas horas la policía tocaría mi puerta. No sabía que todo lo que construí en 67 años estaba a punto de desaparecer por una mentira plantada en el bolsillo de mi abrigo verde. Pero déjenme contarles cómo comenzó todo esto. Déjenme llevarlos a esa mañana, cuando todavía creía que mi vida estaba a salvo. Esa mañana de jueves empezó como cualquier otra. Me desperté a las 6. Preparé café. El olor llenó la cocina como siempre. Ese olor que me acompaña desde hace 40 años, desde que aprendí a hacerlo exactamente como me gustaba. Fuerte. Sin azúcar. En la taza blanca con flores naranjas que me regaló mi madre antes de morir. Subí a despertar a Verónica para la escuela. Toqué su puerta suavemente. «Abuela», dijo con voz cansada. «Me siento mal. ¿Puedo quedarme en casa hoy?» Me acerqué a su cama. Toqué su frente. Estaba apenas tibia. Nada grave. Pero algo en sus ojos me detuvo. Algo que no era dolor físico. Era miedo. O preocupación. No lo sé. A veces los niños guardan cosas que no saben cómo decir. «Está bien, mi amor», le dije. «Hoy descansas conmigo». Bajamos juntas a desayunar. Preparé té de manzanilla para ella. Tostadas con mantequilla. Un poco de mermelada de fresa que hice el mes pasado cuando las fresas estaban baratas en el mercado. Verónica se sentó en su silla de siempre. La que está junto a la ventana. Desde ahí puede ver el jardín pequeño donde tengo mis plantas de tomate y albahaca. La luz de la mañana entraba creando cuadrados dorados sobre el mantel blanco. Comimos en silencio. Un silencio cómodo. El silencio de dos personas que se quieren y no necesitan llenar el espacio con palabras. Yo vivo en esta casa desde que nací. 67 años en el mismo lugar. La heredé de mi madre. Ella la heredó de mi abuela. Las paredes amarillas que pinté hace 20 años todavía se ven bien. El reloj de pared que suena cada media hora lleva aquí más tiempo que yo. Esta casa es mi vida entera. Aquí me casé. Aquí nació mi hijo Benjamín. Aquí me quedé sola cuando mi esposo nos abandonó. Benjamín tenía 3 años entonces. Lo crié sola. Trabajé limpiando casas durante 20 años para darle educación. Para que tuviera lo que yo nunca tuve. Para que fuera alguien en la vida. Y lo fue. Se graduó. Consiguió un buen trabajo. Se casó con una mujer buena. Tuvieron a Verónica. Durante años pensé que había hecho todo bien, que mi sacrificio había valido la pena. Hasta que hace 2 años la esposa de Benjamín murió en un accidente de tránsito. Después de eso todo cambió. Benjamín me pidió que cuidara de Verónica mientras él trabajaba. Claro que sí, le dije. Esta casa tiene espacio de sobra. Y Verónica necesita amor. Necesita estabilidad. Las cosas que yo siempre supe dar. Pero desde entonces Benjamín empezó a cambiar. Empezó a visitarme menos. A hablar menos. A mirarme diferente. Hace 3 meses llegó con papeles. «Mamá, necesito que firmes esto», me dijo. «Es para tu protección. Para que si algo te pasa, la casa quede en buenas manos». Leí los papeles. No entendí todo. Las letras eran pequeñas y mis ojos ya no son buenos. Pero algo dentro de mí me detuvo. Una voz pequeña que me decía, «Espera, no firmes todavía». Y no lo hice.
Benjamín volvió la semana siguiente. Y la otra. Y la otra. Siempre con los mismos papeles. Siempre con la misma insistencia. Mamá, hazlo por Verónica. Pero yo seguía sin firmar. La casa ahora vale mucho. El barrio se puso de moda. Abrieron cafés y tiendas elegantes en cada esquina. Hace un mes un señor tocó mi puerta. Me ofreció $300,000 por la propiedad. Le dije que no. Esta casa no está en venta. Nunca lo estará. Aquí están mis recuerdos. Aquí está mi vida. No me importa cuánto dinero me ofrezcan. Esa mañana, después del desayuno, Verónica me ayudó a lavar los platos. Luego se fue a la sala a ver televisión. Yo me quedé en la cocina ordenando. Guardé las tazas en el estante. Limpié la mesa. Barrí el piso. Cada cosa en su lugar. Así me gusta vivir. Con orden. Con calma. Pensé en preparar sopa de pollo para el almuerzo. A Verónica le encanta mi sopa. Le pongo zanahorias, apio, un poco de arroz. La dejo cocinar despacio hasta que la casa entera huele a hogar. Eran casi las 11 cuando decidí subir a cambiarme de ropa. Todavía traía puesta la bata vieja color crema que uso todas las mañanas. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas ya no son fuertes. Cada escalón me recuerda que tengo 67 años. Que mi cuerpo ya no es el mismo. Llegué a mi habitación. Me quité la bata. Me puse un pantalón negro y una blusa gris. Algo cómodo para estar en casa. Me miré al espejo. Vi a una mujer mayor. Arrugas alrededor de los ojos. Canas en todo el cabello. Manos con manchas de la edad. Pero también vi fortaleza. Vi a alguien que sobrevivió. Que crió un hijo sola. Que nunca se rindió. No sabía que mientras yo estaba arriba mirándome al espejo, abajo, en la sala, Verónica estaba escuchando algo que cambiaría todo. Verónica estaba sentada en el sofá viendo una película cuando escuchó el sonido. Un sonido que no debería estar ahí. El sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Se quedó paralizada. Su abuela estaba arriba. ¿Quién más tenía llave de la casa? Solo su padre. Pero él trabajaba hasta las 6. Nunca venía a esta hora. Nunca. El corazón de Verónica empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Apagó el televisor rápidamente. Se levantó del sofá sin hacer ruido. Caminó de puntillas hacia la puerta de su habitación que estaba en la planta baja, justo al lado de la sala. Entró. Dejó la puerta apenas entreabierta. Lo suficiente para poder ver. Y entonces lo vio entrar. Su padre. Benjamín. Vestido con su traje gris de trabajo. Pero caminaba diferente. Miraba a los lados. Como si estuviera haciendo algo prohibido. Como si no quisiera ser visto. Verónica sintió que algo frío le recorría la espalda. Su padre fue directo hacia el perchero junto a la puerta. Ahí estaba colgado el abrigo verde de la abuela. Ese abrigo viejo que ella usaba en invierno. Benjamín metió la mano en el bolsillo del abrigo. Sacó algo de su propio bolsillo. Algo pequeño. Una bolsita blanca. La metió en el bolsillo del abrigo de la abuela. Verónica no entendía qué estaba pasando, pero sabía que era malo. Muy malo. Su cuerpo entero le gritaba que algo terrible estaba ocurriendo. Benjamín sacó su teléfono. Marcó un número. Esperó. Luego habló en voz baja. Está hecho, dijo. Esta noche puedes llamar a la policía. Esa vieja no va a entender nada. Verónica sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Policía? ¿Qué había puesto su padre en el abrigo de la abuela? ¿Por qué alguien llamaría a la policía? Las manos le temblaban. Se tapó la boca para no hacer ningún ruido. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Su propio padre. Su padre. El hombre que se suponía debía protegerla. Que debía proteger a la abuela. Estaba haciendo algo horrible. Algo imperdonable. Sí, continuó Benjamín por teléfono. La casa estará libre en una semana. Máximo 2. Nadie va a creer a una vieja de 67 años con drogas en su bolsillo. Los servicios sociales se llevarán a la niña. Y yo tendré la casa. $300,000. Mónica.
divididos entre los dos. 150.000 para cada uno. Suficiente para empezar de nuevo. Verónica cerró los ojos. Drogas. Su padre había puesto drogas en el abrigo de la abuela. Iba a hacer que la arrestaran. Iba a quitarle la casa. Iba a destruir todo. Y ella, Verónica, sería llevada a algún lugar lejos de la única persona que realmente la amaba. No, escuchó decir a su padre. Ella no sospecha nada. Sigue sin firmar los papeles, pero ya no importa. Cuando la arresten por posesión de drogas, perderá todos sus derechos. Un juez me dará la casa automáticamente. Es perfecto. Silencio. Luego una risa. Una risa que Verónica nunca había escuchado antes. Fría. Vacía. Nos vemos esta noche, dijo Benjamín. Tú haces la llamada anónima a las 9. Yo estaré aquí a las 9:30, justo cuando llegue la policía. Me haré el sorprendido. El hijo preocupado. Nadie sospechará. Benjamín colgó el teléfono. Lo guardó en su bolsillo. Miró alrededor una última vez. Sonrió. Una sonrisa pequeña y cruel. Luego salió de la casa cerrando la puerta suavemente detrás de él. Verónica se quedó en su habitación. Temblando. Llorando en silencio. No sabía qué hacer. No sabía cómo procesar lo que acababa de ver. Su padre. El hombre que la llevaba a la escuela cuando era pequeña. El que le enseñó a andar en bicicleta. El que la abrazaba cuando tenía pesadillas. Ese mismo hombre acababa de traicionar a su propia madre. A la mujer que lo crió sola. Que sacrificó todo por él. Verónica se limpió las lágrimas. Respiró hondo. Tenía que pensar. Tenía que hacer algo. No podía dejar que esto pasara. La abuela Edith era todo para ella. Después de que su madre murió, la abuela la había acogido. Le había dado amor. Seguridad. Un hogar. La abuela la ayudaba con la tarea. Le preparaba su comida favorita. Le contaba historias antes de dormir. Le enseñaba a cocinar. A coser. A ser fuerte. No podía perder a la abuela. No podía. Salió de su habitación con cuidado. Fue directo al perchero. Miró el abrigo verde. Su mano temblaba cuando la extendió hacia el bolsillo. Metió los dedos. Sintió algo. Una bolsita plástica pequeña. La sacó. Era del tamaño de su pulgar. Dentro había polvo blanco. Verónica no sabía mucho de drogas, pero había visto cosas en la escuela. Había escuchado historias. Esto era cocaína. O algo peor. Su padre había puesto esto ahí. Su padre iba a hacer que la policía encontrara esto. Su padre iba a destruir a la abuela. Escondió la bolsita en su bolsillo. Tenía que pensar rápido. Tenía que encontrar una manera de proteger a la abuela. ¿Pero cómo? Si le contaba lo que vio, la abuela tal vez no le creería. O peor, le creería pero no sabría qué hacer. La abuela era fuerte pero también confiaba en la gente. Especialmente en su hijo. Siempre hablaba de él con orgullo. Mi Benjamín, decía. Mi hijo trabajador. Mi hijo bueno. Como decirle que ese hijo bueno la estaba traicionando de la peor manera posible. Arriba, Edith terminó de vestirse. Bajó las escaleras despacio. Verónica ya estaba de vuelta en el sofá. Con el televisor encendido. Como si nada hubiera pasado. Pero Edith la conocía bien. Notó algo diferente en su nieta. Los ojos rojos. Las manos inquietas. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó. Verónica asintió rápido. Sí, abuela. Solo es la película. Es triste. Edith no estaba convencida, pero no insistió. A veces los niños necesitan espacio. Voy a empezar el almuerzo, dijo. ¿Sopa de pollo? Verónica intentó sonreír. Sí, abuela. Me encanta tu sopa. Edith fue a la cocina. Sacó la olla grande. Puso agua a hervir. Empezó a picar las verduras. Zanahorias. Apio. Cebolla. El cuchillo contra la tabla de madera hacía un sonido rítmico. Un sonido familiar. Un sonido que siempre la calmaba. Pero hoy había algo extraño en el aire. No sabía qué.
Solo sentía que algo no estaba bien. Miró hacia la sala. Verónica estaba sentada muy quieta. Demasiado quieta. Con la mirada fija en la televisión, pero sin realmente ver. En la sala, Verónica pensaba. Pensaba tan rápido que le dolía la cabeza. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas. Su palabra contra la de su padre no sería suficiente. Nadie le creería a una niña de 14 años. Necesitaba algo más. Algo concreto. Algo que no pudiera ser negado. Y entonces tuvo una idea. Su teléfono. Tenía un teléfono viejo que la abuela le había dado el año pasado. No era nada elegante, pero tenía cámara. Tenía grabadora de voz. Si su padre venía esta noche cuando llegara la policía, ella podría grabarlo. Grabar su reacción. Su actuación. Y tal vez, solo tal vez, él diría algo que lo incriminara. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba la llamada. La llamada que la mujer llamada Mónica haría a las 9 de la noche. La llamada anónima denunciando a la abuela. Si pudiera grabar esa llamada también. Si pudiera demostrar que todo era un plan. Entonces sí tendrían pruebas reales. Pruebas que la policía no podría ignorar. Pero ¿cómo grabar una llamada que ni siquiera llegaría a esta casa? Mónica llamaría directo a la policía. Verónica siguió pensando. Su padre había dicho que vendría a las 9:30. Justo cuando llegara la policía. Eso significaba que la policía llegaría alrededor de esa hora. Lo cual significaba que la llamada de Mónica sería hecha poco antes. A las 9 o un poco después. Suficiente tiempo para que la policía recibiera la denuncia, la procesara y enviara una patrulla. Verónica agarró su teléfono. Buscó en internet. Cómo grabar llamadas. Cómo conseguir pruebas. Cómo proteger a alguien de una trampa. Leyó artículo tras artículo. Foro tras foro. Y lentamente un plan empezó a formarse en su mente. El almuerzo transcurrió en un silencio tenso. Serví la sopa de pollo en 2 platos hondos. El vapor subía creando pequeñas nubes sobre la mesa. Verónica comía despacio. Demasiado despacio. Movía la cuchara sin ganas. Probaba apenas. Yo la observaba desde mi lado de la mesa. Algo le pasaba. Algo más que un simple malestar estomacal. ¿Segura que estás bien, mi amor? Pregunté de nuevo. Ella levantó la vista. Sus ojos café me miraron con una intensidad extraña. Sí, abuela. Solo estoy cansada. Asentí. Está bien. Después del almuerzo puedes ir a descansar a tu cuarto. Terminamos de comer. Verónica se ofreció a lavar los platos. Algo que nunca hacía sin que yo se lo pidiera. No, mi amor. Yo los lavo. Tú ve a descansar. Ella dudó. Luego asintió. Subió a su habitación. La vi alejarse. Sus hombros caídos. Su paso lento. Mi nieta estaba sufriendo algo y yo no sabía qué era. Me dolía no poder ayudarla. Me dolía sentirme inútil. Lavé los platos en silencio. El agua tibia sobre mis manos. El jabón haciendo espuma. Mis pensamientos volando hacia lugares oscuros. Hacia preocupaciones que no podía nombrar. Arriba, Verónica cerró la puerta de su habitación. Se sentó en su cama. Sacó la bolsita blanca de su bolsillo. La miró. Era tan pequeña. Tan insignificante. Pero tenía el poder de destruir todo. De quitarle a su abuela. De mandarla a ella a un orfanato o a una casa de acogida. De entregarle a su padre $300,000 manchados de traición. No podía permitirlo. No lo haría. Guardó la bolsita en el cajón más profundo de su cómoda. Debajo de su ropa de invierno. Donde nadie la buscaría. Luego sacó su teléfono. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar rápido. Solo tenía unas pocas horas antes de que todo explotara. Primero necesitaba entender mejor el plan de su padre. Recordó la conversación telefónica. La mujer se llamaba Mónica. Llamaría a la policía a las 9. Haría una denuncia anónima. Diría que en esta dirección había drogas. Que una anciana las guardaba. La policía vendría. Buscarían. Encontrarían la bolsita en el abrigo verde.
Arrestarían a la abuela. Benjamín llegaría haciéndose el sorprendido. El hijo preocupado. Tomaría custodia de Verónica. Tomaría control de la casa. La vendería. Se quedaría con el dinero. Todo tan simple. Todo tan cruel. Verónica empezó a escribir. Abrió las notas en su teléfono. Escribió cada detalle que recordaba. La hora exacta en que su padre entró. Lo que dijo por teléfono. Palabra por palabra. El nombre Mónica. Los $300,000. El plan de la llamada anónima. Todo. Cada pequeño detalle. Porque sabía que cuando llegara el momento necesitaría recordar exactamente qué pasó. No podía equivocarse. Un error y todo se vendría abajo. Luego pensó en su siguiente paso. Necesitaba más que sus notas. Necesitaba prueba real. Grabación de audio. Video. Algo tangible que la policía no pudiera ignorar. Pero ¿cómo? Su padre no volvería hasta la noche. Y cuando volviera sería con la policía. No diría nada incriminatorio delante de ellos. Sería el hijo perfecto. Preocupado por su madre. Sorprendido por las drogas. Actuaría tan bien que hasta ella misma casi le creería si no hubiera visto lo que vio. Entonces se le ocurrió algo. Su padre había hablado con Mónica. Esa mujer existía. Esa mujer haría la llamada. Y si Verónica pudiera encontrar quién era Mónica, tal vez podría detener la llamada. O grabarla. O algo. Abrió el cajón de su mesa de noche. Sacó una libreta vieja. Empezó a hacer una lista de todo lo que sabía sobre Mónica. 1. Conocía a su padre. 2. Estaba involucrada en el plan. 3. Recibiría $150,000. 4. Haría la llamada a la policía. 5. Su padre había dicho nos vemos esta noche. Lo cual significaba que Mónica vendría aquí. A esta casa. Esta noche. Verónica sintió un escalofrío. Mónica vendría. Estaría aquí. Y eso significaba una oportunidad. Una oportunidad de confrontarla. De grabarla. De conseguir que admitiera el plan. Pero era peligroso. Muy peligroso. Ella era solo una niña. Mónica era una adulta. Una adulta dispuesta a cometer un crimen. Dispuesta a destruir a una anciana inocente por dinero. ¿Qué le impediría lastimar también a una niña? Pero no tenía opción. No podía ir a la policía antes. No tenía pruebas. Solo su palabra. Y su palabra no significaba nada sin evidencia. No podía contarle a la abuela. La abuela se asustaría. Tal vez confrontaría a Benjamín. Y él negaría todo. Cambiaría el plan. Se escaparía. No. Tenía que hacer esto sola. Tenía que ser valiente. Por la abuela. Por las dos. Abajo. Yo terminé de lavar los platos. Sequé todo. Guardé cada cosa en su lugar. Luego me senté en el sofá de la sala. Prendí el televisor. Pero no prestaba atención a lo que veía. Mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Benjamín. En cómo había cambiado. En cómo insistía con los papeles. En cómo me miraba últimamente. Como si yo fuera un obstáculo. Como si mi existencia le molestara. Me dolía pensar así de mi propio hijo. Del niño que crié. Del hombre que se suponía me amaría siempre. Pero algo en mi interior me advertía. Algo que no quería escuchar, pero que no podía ignorar. Recordé la última vez que vino con los papeles. Hace 2 semanas. Entró a la casa con una carpeta marrón. Mamá, tenemos que hablar. Se sentó frente a mí en esta misma mesa. Abrió la carpeta. Necesito que firmes esto hoy. Es urgente. ¿Por qué es urgente? Pregunté. Porque sí. Porque necesito protegerte. ¿Protegerme de qué? Él suspiró. Frustrado. Impaciente. Mamá, tienes 67 años. Ya no eres joven. Si algo te pasa, si te enfermas, si pierdes la cabeza, necesito poder tomar decisiones por ti. Por tu bien. Por el bien de Verónica. Leí los papeles de nuevo. Decían que yo le daba poder legal sobre todas mis propiedades. Sobre mi casa. Sobre mis cuentas de banco. Sobre todo.
Decían que él podría tomar decisiones médicas por mí, decisiones financieras, decisiones de vida. Y yo no tendría voz. No tendría voto. Estaría completamente bajo su control. No voy a firmar esto, le dije. ¿Por qué no? Porque no confío en esto. ¿No confías en mí? En los papeles, Benjamín. No confío en los papeles. Él se levantó, enojado. Eres una terca. Una vieja terca que no entiende lo que es bueno para ella. Y se fue, dando un portazo. Desde entonces no había vuelto. No me había llamado. No había preguntado por Verónica. Nada. Como si nos hubiera borrado de su vida. Y yo me preguntaba si había hecho lo correcto. Si mi desconfianza era justificada, o si solo era el miedo de una mujer mayor que veía fantasmas donde no los había. Ahora, sentada en mi sofá, con el televisor encendido mostrando imágenes que no veía, me preguntaba si mi instinto había estado tratando de decirme algo. Si esa voz pequeña que me detuvo de firmar sabía algo que mi mente consciente no quería aceptar. Las horas pasaron lentamente. La tarde se convirtió en noche. El cielo afuera se oscureció. Prendí las luces de la casa. Verónica bajó alrededor de las 6. ¿Tienes hambre?, pregunté. Un poco. Preparé sándwiches, jamón y queso. Nada elaborado. Comimos frente al televisor. Verónica seguía callada. Yo también. Cada una perdida en sus propios pensamientos. Cada una cargando secretos que no compartía. Ella sabía lo que venía. Yo solo sentía que algo malo se acercaba. A las 7 Verónica dijo que tenía tarea. Subió de nuevo a su cuarto. Yo me quedé sola en la sala. Afuera empezó a llover. Gotas suaves contra las ventanas. El sonido siempre me había parecido tranquilizador. Pero esa noche no. Esa noche el sonido de la lluvia me parecía un aviso. Una advertencia. Como si el cielo mismo supiera que algo terrible estaba por suceder. Arriba, Verónica no estaba haciendo tarea. Estaba preparándose. Revisó su teléfono. La batería estaba al 100%. Bien. Probó la grabadora de voz. Funcionaba perfectamente. Probó la cámara. También funcionaba. Puso el teléfono en modo silencioso. No podía arriesgarse a que sonara en el momento equivocado. Luego se vistió completamente de negro. Pantalón negro. Sudadera negra. Si tenía que esconderse en las sombras, necesitaba ser invisible. Eran las 8. Una hora más. Una hora antes de que comenzara el infierno. Verónica se sentó en su cama. Respiró hondo. Sus manos temblaban. Tenía miedo. Mucho miedo. Pero también tenía determinación. Nadie le quitaría a su abuela. Nadie destruiría su hogar. Ni siquiera su propio padre. Especialmente su propio padre. Porque él debería protegerlas. Y en cambio las estaba traicionando. Y eso era imperdonable. A las 8:30 sonó el timbre. Me levanté del sofá sorprendida. No esperaba a nadie. Miré por la ventana antes de abrir. Era Benjamín. Mi hijo estaba parado bajo la lluvia sin paraguas. El agua mojaba su traje gris. Benjamín, dije al abrir la puerta. ¿Qué haces aquí? Hola, mamá. Necesito hablar contigo. Entró sin esperar invitación. Se sacudió el agua del cabello. Dejó un rastro de gotas en el piso de la entrada. Lo miré confundida. Pensé que estabas enojado conmigo. Por los papeles. Él sonrió. Una sonrisa extraña. Olvidemos eso, mamá. Vine a disculparme. Tenías razón. No debí presionarte. Algo en su voz no sonaba sincero. Pero era mi hijo. Quería creerle. Quería pensar que había venido en paz. Ven. Siéntate. Te preparo café. Estás mojado. Él negó con la cabeza. No, mamá. No quiero café. Solo quiero hablar. Nos sentamos en la sala. Él en el sillón. Yo en el sofá. La televisión seguía encendida, pero bajé el volumen. Benjamín me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Cómo está Verónica?, preguntó. Bien. Arriba haciendo tarea. ¿Puedo verla?
Más tarde. Déjala concentrarse. Arriba. Verónica había escuchado el timbre. Había escuchado la voz de su padre. Se asomó apenas por la escalera. Vio a su padre sentado en la sala con la abuela. Era temprano. Demasiado temprano. Se suponía que vendría a las 9:30. ¿Por qué había llegado una hora antes? Algo no cuadraba. Verónica sintió pánico. El plan estaba cambiando. Y ella no estaba preparada. Agarró su teléfono. Bajó las escaleras en silencio. Se quedó en el pasillo escuchando. Lista para grabar cualquier cosa que pudiera servir como prueba. «Mamá, necesito pedirte algo», dijo Benjamín. «Lo que sea, hijo. Necesito dinero». «¿Dinero? ¿Para qué?» «Tengo deudas. Deudas grandes. Si no las pago, pronto me van a hacer daño». «¿Cuánto necesitas?» $50,000. Me quedé helada. $50,000. Era casi todo lo que tenía ahorrado. El dinero que guardaba para emergencias. Para mi vejez. Para dejarle algo a Verónica cuando yo muriera. «Benjamín, no tengo tanto dinero disponible». «Sí tienes. Lo sé. Está en tu cuenta de ahorros. Puedes sacarlo mañana». «¿Cómo sabes cuánto tengo en mi cuenta?» Él se puso tenso. «Solo lo sé. Mamá, por favor. Estoy desesperado. Son malas personas. Si no les pago me van a lastimar. Tal vez lastimen a Verónica también». Mi corazón se aceleró. ¿Verónica está en peligro? Podría estarlo. Si no pago. Pero si me das el dinero, todo se resolverá. Todo volverá a la normalidad. Lo miré a los ojos. Buscando la verdad. Buscando a mi hijo. Pero lo que vi me asustó. Había algo frío en su mirada. Algo calculador. Algo que no reconocía. «No puedo darte ese dinero, Benjamín». «¿Qué?» «No así. No sin entender mejor qué está pasando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué les debes? Eso no importa. Solo dame el dinero». «No». Él se levantó del sillón. Su voz subió de volumen. «¿Me estás diciendo que no?» «Estoy diciendo que necesito más información». «Información. Siempre con tus preguntas. Siempre desconfiando. Soy tu hijo. ¿No es suficiente? Precisamente porque eres mi hijo necesito entender. Si estás en problemas, quiero ayudarte de verdad. No solo dándote dinero». Benjamín caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la lluvia. Sus manos en los bolsillos. Su espalda rígida. Verónica desde el pasillo grababa todo con su teléfono. El audio no era perfecto, pero se escuchaba la conversación. Su padre estaba pidiendo dinero. Mintiendo sobre deudas. Presionando a la abuela. Era otra capa de su plan. Otra forma de manipulación. Si la abuela cedía y le daba el dinero, perfecto. Si no cedía, entonces vendría el plan B. Las drogas. La policía. La casa. «¿Sabes qué, mamá?», dijo Benjamín dándose la vuelta. «Olvídalo. No quiero tu dinero. No quiero nada de ti. Hijo, por favor. No te vayas así». Él caminó hacia la puerta. Yo lo seguí. «Benjamín. Espera. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Siempre fuiste igual. Tacaña. Egoísta. Te di mi vida. Te crié sola. Sacrifiqué todo por ti. Y ahora me dices que soy egoísta porque no te doy $50,000 así como así». Él abrió la puerta. La lluvia entraba con fuerza. «Vas a arrepentirte de esto, mamá. Te lo prometo». Se fue. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Me quedé parada en la entrada. Temblando. No de frío, sino de miedo. Las palabras de mi hijo sonaban como una amenaza. «Vas a arrepentirte». ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a hacer? Verónica salió del pasillo. «Abuela, ¿estás bien?» Me giré. Ella estaba pálida. Había escuchado todo. «Sí, mi amor. Estoy bien. Solo fue una discusión». Volví a la sala. Me senté. Mis piernas no me sostenían. Verónica se sentó a mi lado.
Me tomó la mano. Era pequeña, cálida, reconfortante. Abuela, tengo que decirte algo. La miré. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Qué pasa, mi amor? Papá vino hoy. Cuando tú estabas arriba. Lo vi. Puso algo en tu abrigo. En el bolsillo. Algo malo. Y habló por teléfono. Dijo que esta noche van a llamar a la policía. Que te van a culpar. Que te van a quitar la casa. Me quedé sin aire. ¿Qué? Verónica empezó a llorar. Lo siento, abuela. Debí decírtelo antes. Pero tenía miedo. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que él hiciera algo peor. Abracé a mi nieta. Ella sollozaba contra mi pecho. Yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo. Mi propio hijo. Había entrado a mi casa a escondidas. Había plantado algo en mi abrigo. Iba a llamar a la policía. Iba a hacerme arrestar. Por algo que yo no hice. Por algo que él puso ahí. El mundo se movía debajo de mí. Nada tenía sentido. Nada era real. ¿Dónde está? Pregunté con voz quebrada. ¿Dónde está lo que puso en mi abrigo? Lo tengo yo. Lo escondí. En mi habitación. Ve a buscarlo. Ahora. Verónica subió corriendo. Yo me levanté. Fui al perchero. Revisé el abrigo verde. Los bolsillos estaban vacíos. Verónica bajó con una bolsita blanca en la mano. La puso sobre la mesa de centro. La miré sin tocarla. Era pequeña. Casi insignificante. Pero sabía lo que era. Drogas. Mi hijo había puesto drogas en mi casa. En mi abrigo. Para incriminarme. Para destruirme. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero era verdad. Mi hijo me había traicionado de la peor manera posible. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Verónica. Su voz era pequeña. Asustada. Yo respiré hondo. Tratando de calmarme. Tratando de pensar con claridad. No lo sé, mi amor. Pero tenemos que actuar rápido. Si lo que dices es cierto, la policía va a venir esta noche. Verónica asintió. Papá dijo que una mujer llamada Mónica haría la llamada a las 9. Miré el reloj en la pared. Eran las 8:45. Teníamos 15 minutos. 15 minutos para decidir qué hacer. 15 minutos para salvar nuestras vidas. Piensa. Edith. Piensa. Si la policía venía y encontraba las drogas, me arrestarían. No importaría que dijera que no eran mías. Nadie me creería. Una anciana con drogas en su casa. Parecería culpable. Y Benjamín aparecería después. Haciéndose el sorprendido. El hijo preocupado. Tomaría custodia de Verónica. Tomaría control de la casa. Ganaría. Pero si las drogas no estaban aquí cuando la policía llegara, su plan fallaría. Necesitaban encontrar las drogas para que el plan funcionara. Sin drogas no había crimen. Sin crimen no había arresto. Sin arresto no había forma de quitarme la casa. Tenemos que deshacernos de esto, dije señalando la bolsita. ¿Cómo?, preguntó Verónica. Podemos tirarlas por el inodoro. No. Podrían revisarlo. Los desagües. Todo. Tenemos que sacarlas de la casa completamente. Verónica pensó un momento. Podemos enterrarlas. En el jardín. Bajo la lluvia nadie nos verá. Era arriesgado, pero no teníamos opción. Está bien. Vamos. Agarré la bolsita con una toalla de cocina. No quería dejar mis huellas en ella. Salimos al jardín trasero. La lluvia caía con fuerza. Nos empapamos en segundos. Cavé un hoyo pequeño cerca de las plantas de tomate. Enterré la bolsita profundo. Cubrí el hoyo con tierra. Verónica me ayudó a apisonar. Cuando terminamos, nuestras manos estaban cubiertas de lodo. Nuestras ropas chorreaban agua. Pero las drogas ya no estaban en la casa. Entramos. Nos limpiamos rápido. Nos cambiamos de ropa. Eran las 8:55. 5 minutos. En 5 minutos alguien llamaría a la policía diciendo que yo tenía drogas. Y la policía vendría.
y no encontrarían nada. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasaría cuando Benjamín se diera cuenta de que su plan había fallado? ¿Qué haría? La respuesta me aterraba. Pero no había vuelta atrás. Solo podíamos seguir adelante. Solo podíamos luchar. Nos sentamos en la sala esperando. Verónica a mi lado. Yo con las manos entrelazadas sobre mi regazo. El reloj marcaba las 9 en punto. En algún lugar de la ciudad una mujer llamada Mónica estaba marcando el número de la policía. Estaba diciendo que en esta dirección había drogas. Que una anciana las guardaba. Que era urgente. Podía imaginar su voz. Fría. Calculada. Mintiendo con facilidad. Y los policías al otro lado tomando nota. Enviando una patrulla. Preparándose para venir a destruir mi vida. ¿Cuánto tiempo crees que tarden?, preguntó Verónica. Su voz temblaba. No lo sé, mi amor. 20 minutos. Tal vez 30. Ella asintió. Abuela, tengo miedo. Yo también. Pero vamos a estar bien. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que confiar en que la verdad saldrá a la luz. Verónica me miró con esos ojos cafés tan parecidos a los míos. ¿Y si no nos creen? ¿Y si piensan que estamos mintiendo? Entonces seguiremos luchando. No voy a dejar que me quiten lo que es mío. No voy a dejar que te alejen de mí. Nunca. Los minutos pasaban lentos. Cada segundo se sentía como una hora. Afuera la lluvia seguía cayendo. El sonido contra las ventanas era lo único que rompía el silencio. Pensé en Benjamín. En el bebé que había sostenido en mis brazos hace 35 años. En el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. En el joven que se graduó de la universidad gracias a mi esfuerzo. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en esto? ¿En qué momento el amor se transformó en codicia? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo? Tal vez siempre fue así. Tal vez yo no quise verlo. Recordé pequeños momentos a lo largo de los años. Momentos que en su tiempo parecían insignificantes. Cuando tenía 10 años y robó dinero de mi cartera. Me mintió. Dijo que no había sido él. Pero encontré los billetes escondidos en su habitación. Cuando tenía 17 y chocó mi auto. También mintió. Dijo que alguien más lo había golpeado mientras estaba estacionado. Pero un vecino me contó la verdad. Benjamín había estado corriendo carreras con sus amigos. Siempre hubo mentiras. Siempre hubo egoísmo. Pero yo lo justificaba. Es joven. Va a madurar. Va a cambiar. Nunca cambió. A las 9:25 escuchamos sirenas. Lejanas al principio. Luego más cerca. Cada vez más cerca. Hasta que se detuvieron frente a mi casa. Luces rojas y azules iluminaban las paredes de la sala. Verónica se agarró de mi brazo. Llegaron. Sí, llegaron. Respiré hondo. Me levanté. Alicé mi blusa. Me preparé para lo que venía. El timbre sonó. Fuerte. Insistente. Abrí la puerta. 2 policías estaban parados bajo la lluvia. Un hombre mayor de uniforme y una mujer joven a su lado. Buenas noches, señora. Soy el oficial Oscar Méndez. Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en esta dirección. ¿Podemos pasar? Claro. Oficial. Pasen. Entraron sacudiéndose el agua. Miraron alrededor. La casa estaba ordenada. Limpia. Como siempre. ¿Vive sola, señora?, preguntó el oficial Oscar. No. Vivo con mi nieta. Tiene 14 años. Está en la sala. ¿Alguien más? No. Solo nosotras 2. El oficial asintió. La mujer policía sacó una libreta. Empezó a tomar notas. Señora, ¿tiene conocimiento de alguna sustancia ilegal en esta casa? No. Por supuesto que no. Nunca he tenido nada así. ¿Estaría dispuesta a dejarnos revisar? Sí. Revisen lo que necesiten. No tengo nada que ocultar. Los 2 oficiales se miraron. Parecían sorprendidos por mi cooperación. Tal vez esperaban resistencia. Tal vez esperaban nerviosismo. Pero yo estaba tranquila.
porque sabía que no encontrarían nada. Las drogas estaban enterradas en el jardín bajo la lluvia, donde nadie las buscaría. Empezaron a revisar la sala primero. Levantaron los cojines del sofá. Miraron debajo de los muebles. Nada. Luego la cocina. Abrieron gabinetes. Revisaron la despensa. El refrigerador. Nada. Pasaron al comedor. A los baños. A las habitaciones. Todo meticulosamente. Todo con cuidado. Yo lo seguía. Verónica se quedó en la sala. Sentada. Callada. Con las manos sobre su regazo. Igual que yo había estado minutos antes. Media hora después, los oficiales bajaron las escaleras. No encontramos nada, señora, dijo el oficial Oscar. Parecía confundido. Tal vez fue una llamada falsa. Una broma pesada. O alguien se equivocó de dirección. Lo miré directamente a los ojos. Oficial, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Quién hizo la llamada? No puedo darle esa información. Fue anónima. Pero alguien dijo que yo tenía drogas aquí. Alguien mintió. Alguien quiere hacerme daño. ¿No le parece extraño? El oficial suspiró. Sí, es extraño. Voy a reportar esto. Investigaremos quién hizo la llamada. Si alguien está tratando de incriminarla, tomaremos acciones. Los oficiales se fueron. Cerré la puerta detrás de ellos. Me apoyé contra ella. Mis piernas temblaban. Verónica corrió hacia mí. Me abrazó. Lo logramos, abuela. No encontraron nada. Sí, mi amor. Lo logramos. Pero esto no ha terminado. Cuando Benjamín se entere va a volver. Va a estar furioso. Va a querer saber qué pasó. Y tenemos que estar preparadas. Verónica asintió. Yo grabé la conversación de hace rato. Cuando él pidió el dinero. Está en mi teléfono. Bien. Eso nos puede servir. Pero necesitamos más. Necesitamos prueba de que él puso las drogas aquí. Como si lo hubiera invocado con mis palabras. Escuchamos una llave en la puerta. Verónica y yo nos miramos. Era él. Benjamín entró hecho una furia. Sus ojos buscaron primero a los policías. Pero ya se habían ido. Solo estábamos nosotras. ¿Qué pasó?, preguntó. Su voz era un gruñido. ¿Dónde están? Se fueron, dije con calma. No encontraron nada. Porque no hay nada. Él se acercó a mí. Su rostro estaba rojo. Sus puños apretados. Eso es imposible. Yo mismo las puse. Están en tu abrigo. En el bolsillo del abrigo verde. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Benjamín se dio cuenta de lo que había dicho. De lo que acababa de admitir. Intentó retroceder. Quiero decir. Yo pensé. Alguien me dijo. No, Benjamín. Lo dijiste claro. Tú las pusiste. Tú trajiste drogas a mi casa. Tú llamaste a la policía. O hiciste que alguien llamara. Todo para quitarme mi casa. Para robarme. Tu propia madre. Él retrocedió un paso. No es así. Estás confundiendo las cosas. Vieja loca. No estoy confundida. Y no estoy sola. Verónica te escuchó esta mañana. Te vio entrar. Te vio poner la bolsita en mi abrigo. Te escuchó hablar por teléfono con Mónica. Benjamín miró a Verónica. Ella lo miraba de vuelta. Sin miedo. Con decepción. Con tristeza. Pero sin miedo. Tú, dijo él. Tú arruinaste todo. Eres solo una niña entrometida. No me arrepiento de nada, dijo Verónica con voz firme. Estaba protegiendo a la abuela. Algo que tú deberías haber hecho. Benjamín rió. Una risa amarga. Llena de veneno. Protegerla. Ella no necesita protección. Necesita desaparecer. Es vieja. Inútil. Está ocupando una casa que vale $300,000. Dinero que debería ser mío. Yo soy su hijo. Yo me lo merezco. No te mereces nada, dije. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Te di todo. Mi juventud. Mi energía. Mi dinero.
Te crié sola. Sacrifiqué todo por ti. Y ahora quieres robarme. Quieres destruirme. No eres mi hijo. Mi hijo murió hace mucho. Tú eres solo un extraño. Un extraño codicioso y cruel. Benjamín me miró con odio puro. Bien. Si así lo quieres. Voy a conseguir esa casa de todas formas. Hay otras maneras. Puedo declararte incompetente. Puedo decir que estás senil. Que no puedes cuidar de ti misma. Menos de una niña. Te quitarán a Verónica. Te meterán en un asilo. Y yo tendré lo que me corresponde. Adelante. Dije. Inténtalo. Pero te advierto algo. Verónica grabó todo. Tu conversación de esta mañana. Tu confesión de hace un momento. Todo está en su teléfono. Y si intentas algo contra nosotras, esa grabación va directamente a la policía. Benjamín palideció. Estás mintiendo. Verónica levantó su teléfono. En la pantalla se veía el contador de una grabación en progreso. Había estado grabando desde que él entró. Cada palabra, cada admisión, cada amenaza, todo documentado, todo guardado. Prueba irrefutable de su traición. Aléjate de nosotras, dije. No vuelvas nunca. No llames. No escribas. No existes para mí. Y si algo nos pasa a Verónica o a mí, esa grabación llegará a las autoridades automáticamente. Verónica se aseguró de eso. Así que vete. Vete y no regreses. Benjamín nos miró. Primero a mí. Luego a Verónica. Su hija. Su propia sangre. Vi el momento en que algo se rompió en él. El momento en que se dio cuenta de que había perdido. De que su plan había fallado. De que no tendría la casa. Ni el dinero. Ni siquiera el amor de su familia. Porque lo había destruido todo por codicia. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. No se giró. Solo habló. Van a arrepentirse. Ambas. Salió. La puerta se cerró. El sonido resonó en la casa vacía. Verónica y yo nos quedamos paradas en medio de la sala. Temblando. Llorando. Abrazándonos. Habíamos ganado esta batalla. Pero sabíamos que la guerra tal vez no había terminado. Esa noche no dormimos. Verónica y yo nos quedamos despiertas en la sala con todas las luces encendidas. Cada sonido nos sobresaltaba. Cada gota de lluvia contra la ventana. Cada crujido de la casa. Teníamos miedo de que Benjamín regresara. Miedo de que trajera a alguien. Miedo de que su última amenaza no fuera solo palabras. Yo me senté en el sofá con una taza de té que no bebí. Se enfrió entre mis manos. Verónica estaba acurrucada a mi lado con su teléfono, revisando la grabación una y otra vez, asegurándose de que estuviera completa, de que se escuchara todo claramente, de que fuera suficiente para protegernos. Abuela, deberíamos ir a la policía mañana temprano, dijo ella. Llevar la grabación. Contarles todo. Asentí. Tienes razón. Pero tenemos que ser cuidadosos. Tu padre conoce gente. Tiene contactos. Si vamos con el oficial equivocado, podría salirse con la suya. Necesitamos ir directo a la estación. Hacer una denuncia formal. Que quede todo registrado. Verónica guardó su teléfono. Hizo una copia de seguridad de la grabación en la nube. Otra en mi correo electrónico. Y otra en una memoria USB que encontró en su escritorio. No podíamos arriesgarnos a perder la única prueba que teníamos. Mientras esperábamos que amaneciera, pensé en todo lo que había pasado. En cómo mi vida había dado un giro tan terrible en cuestión de horas. Esta mañana me había despertado creyendo que mi mayor problema era que Verónica se sentía mal. Ahora sabía que mi propio hijo había intentado destruirme. Que había estado dispuesto a verme arrestada. A quitarme todo. A separarme de mi nieta. Por dinero. Por una casa. Por codicia pura. Me dolía el pecho. Un dolor físico. Como si alguien me hubiera arrancado el corazón. Porque en cierta forma así era. Mi hijo me había arrancado el corazón. Recordé el día que nació. Fue un parto difícil. 30 horas de dolor.
Pero cuando finalmente lo tuve en mis brazos, todo valió la pena. Era perfecto. Pequeño, con sus ojitos cerrados y sus manitas apretadas en puños. Lo miré y pensé, voy a darte todo. Voy a amarte con cada fibra de mi ser. Voy a protegerte del mundo. Y lo hice. Durante 35 años lo hice. Trabajé 2 empleos. Limpié casas hasta que mis manos sangraron. Me salté comidas para que él pudiera comer. Me quedé sin calefacción en invierno para pagar su escuela. Di todo. Absolutamente todo. Y él me pagó con traición. ¿En qué me equivoqué?, pregunté en voz alta. Verónica me miró. No te equivocaste, abuela. Él se equivocó. Tú le diste amor. Le diste oportunidades. Pero algunas personas simplemente eligen ser malas. No es tu culpa. Quise creerle. Pero la duda me carcomía. Tal vez lo malcrié. Tal vez le di demasiado. O muy poco. Tal vez debí ser más estricta. O más cariñosa. Tal vez si su padre no nos hubiera abandonado, todo sería diferente. Tal vez Benjamín necesitaba una figura paterna. Alguien que le enseñara a ser hombre de verdad. Un hombre con honor. Con valores. Con respeto. Pero no servía de nada pensar en los tal vez. En lo que pudo haber sido. La realidad era esta. Mi hijo me había traicionado. Y yo tenía que protegerme. Proteger a Verónica. Asegurarme de que él no pudiera hacernos más daño. El cielo empezó a aclararse alrededor de las 6 de la mañana. La lluvia había parado. Pájaros comenzaban a cantar afuera. Un nuevo día. Un día que enfrentaríamos juntas. Nos levantamos. Nos duchamos. Nos vestimos con ropa limpia. Preparé café fuerte. Tostadas. Un desayuno simple pero necesario. Necesitábamos fuerza para lo que vendría. A las 7:30 salimos de la casa. Tomamos un taxi hasta la estación de policía central. Era un edificio grande de concreto gris. Frío. Intimidante. Pero entramos con la cabeza en alto. Nos acercamos al mostrador. Un oficial joven estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlas? Necesito hacer una denuncia, dije. Contra mi hijo. Por intento de fraude. Por conspiración. Por tratar de incriminarme con drogas que él mismo plantó en mi casa. El oficial levantó la vista. Nos miró con más atención. ¿Cuándo ocurrió esto? Ayer. Y tenemos pruebas. Grabaciones de audio. Testigos. El oficial nos llevó a una sala pequeña. Nos sentamos frente a una mesa metálica. Él sacó formularios. Una grabadora. Empezó a hacer preguntas. Le contamos todo. Desde el principio. Desde que Verónica se sintió mal y decidió quedarse en casa. Hasta la visita de Benjamín esa mañana. Las drogas que plantó. La conversación telefónica que Verónica escuchó. La llamada anónima a la policía. La visita del oficial Oscar. El regreso de Benjamín. Su confesión. Todo. Cada detalle. El oficial tomaba notas. Su expresión iba cambiando. De escepticismo a sorpresa. De sorpresa a indignación. ¿Tienen las grabaciones?, preguntó. Verónica sacó su teléfono. Le mostró los archivos. El oficial los escuchó. En silencio. Con atención. Cuando terminó suspiró. Esto es serio. Muy serio. Su hijo cometió varios delitos. Posesión con intento de distribución aunque fueran plantadas. Conspiración para cometer fraude. Llamada falsa a la policía. Intimidación. Amenazas. Podría enfrentar años de prisión. Sentí un nudo en la garganta. Años de prisión. Mi hijo. En la cárcel. Parte de mí quería detener todo. Olvidar lo que pasó. Perdonarlo. Dejarlo ir. Pero la parte más fuerte de mí sabía que no podía. Que tenía que seguir adelante. Por Verónica. Por mí. Por todas las mujeres que han sido traicionadas por sus propios hijos y no tuvieron el valor de denunciarlo. Quiero proceder con la denuncia, dije. Mi voz no temblaba. Estaba decidida. El oficial asintió.
Voy a llamar a un detective. Él tomará su declaración oficial. También necesitaremos la ubicación de las drogas. Las enterramos, dijo Verónica. En el jardín, debajo de las plantas de tomate. Podemos mostrarles exactamente dónde. El oficial hizo una llamada. Minutos después entró un hombre mayor en ropa civil. Detective Ramírez, se presentó. Volvimos a contar la historia. Esta vez más detalladamente. El detective hacía preguntas específicas. ¿A qué hora exactamente entró su hijo? ¿Qué mano usó para meter las drogas en el abrigo? ¿Cuántos minutos estuvo en la casa? ¿Pueden describir exactamente qué dijo por teléfono? Respondimos todo lo mejor que pudimos. Verónica era increíblemente precisa. Recordaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. Su memoria fotográfica nos salvó. El detective quedó impresionado. Es usted muy observadora, jovencita, le dijo. Algún día podría ser detective. Verónica sonrió apenas. Un destello de orgullo en medio del dolor. El detective dijo que enviaría un equipo a recuperar las drogas, que analizarían las huellas dactilares en la bolsita, que investigarían a Mónica, que buscarían el registro de la llamada anónima, que construirían un caso sólido contra Benjamín. Pero también nos advirtió: esto va a ser difícil para ustedes. Los juicios familiares siempre lo son. Su hijo tendrá derecho a defenderse. Contratará abogados. Tratará de voltear la situación. Dirá que ustedes lo están incriminando, que la grabación está editada, que Verónica está mintiendo. Tendrán que estar preparadas para eso. Tendrán que ser fuertes. Estamos listas, dije. Hemos sido fuertes toda nuestra vida. Esto no será diferente. El detective sonrió. Una sonrisa triste pero comprensiva. Lo sé, señora. Lo veo en sus ojos. Salimos de la estación 3 horas después. Estábamos agotadas, física y emocionalmente. Pero también sentíamos algo parecido al alivio. Habíamos dado el primer paso. Habíamos puesto la denuncia. La justicia ahora estaba en movimiento. No sabíamos cuánto tiempo tomaría. No sabíamos qué pasaría. Pero al menos habíamos luchado. No nos habíamos quedado calladas. No habíamos permitido que Benjamín se saliera con la suya. Tomamos otro taxi de regreso a casa. Durante el viaje Verónica puso su cabeza en mi hombro. Estoy orgullosa de ti, abuela. De tu valentía. Yo la abracé. Estoy orgullosa de ti también, mi amor. Nos salvaste. Si no hubieras estado en casa ayer. Si no hubieras escuchado. Si no hubieras actuado. Ahora yo estaría en una celda. Y tú en algún hogar de acogida. Gracias por ser valiente. Llegamos a casa al mediodía. La casa se veía diferente. Más luminosa. Más tranquila. Como si al denunciar a Benjamín hubiéramos liberado algo oscuro que había estado viviendo en estas paredes. Preparé almuerzo. Sopa de verduras. Pan casero. Comimos en silencio. Un silencio cómodo. El silencio de 2 personas que habían pasado por una tormenta y habían sobrevivido. Después del almuerzo Verónica fue a su habitación a descansar. Yo me quedé en la cocina lavando los platos, mirando por la ventana hacia el jardín, hacia el lugar donde habíamos enterrado las drogas. El equipo forense vendría mañana a recuperarlas, a analizarlas, a confirmar nuestra historia. El teléfono sonó. Mi corazón se detuvo. ¿Y si era Benjamín? ¿Y si había descubierto que fuimos a la policía? ¿Y si venía con más amenazas? Pero cuando contesté era el detective Ramírez. Señora Edith, tengo noticias. Encontramos a Mónica. Su nombre completo es Mónica Herrera. Es la novia de su hijo. Han estado viviendo juntos los últimos 6 meses. Ella hizo la llamada anónima desde su teléfono celular. Conseguimos los registros. También encontramos mensajes entre ella y su hijo planificando todo. Están arrestando a ambos en este momento. Las piernas me fallaron. Me senté en el piso de la cocina con el teléfono en la oreja. ¿Arrestando? ¿Ahora? Sí, señora. Tenemos suficiente evidencia. Su grabación.
los mensajes de texto, el registro de llamadas, las drogas que recuperamos esta tarde de su jardín. Las huellas de su hijo están en la bolsita. Es un caso sólido. No podrán salir fácilmente de esta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo van a estar en prisión? Eso dependerá del juez. Pero con todos los cargos podrían enfrentar entre 5 y 10 años cada uno. Tal vez más si el juez decide que fue premeditado. Lo cual claramente fue. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en el piso de la cocina, llorando. No sabía si de alivio o de tristeza. Tal vez ambas. Mi hijo iba a la cárcel. Mi propio hijo. El bebé que había sostenido en mis brazos. El niño que había criado. El hombre en quien había confiado. Iba a pasar años en una celda. Y yo era responsable. Yo lo había denunciado. Yo había entregado las pruebas. Yo lo había puesto ahí. Pero también sabía que no había tenido opción. Que había hecho lo correcto. Que proteger a Verónica era más importante que proteger a Benjamín. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en calma, pero yo no. Verónica volvió a la escuela. Yo seguía con mi rutina. Preparaba el desayuno. Limpiaba. Cocinaba. Regaba las plantas. Todo igual. Todo diferente. Porque ahora cada vez que miraba el teléfono esperaba noticias. Cada vez que sonaba el timbre mi corazón se aceleraba. Vivía en una espera constante. Esperando que el detective llamara. Esperando que me dijeran qué pasaría con Benjamín. Esperando que todo esto terminara de una vez. Una semana después del arresto recibí una llamada del detective Ramírez. Señora Edith, necesito que venga a la estación. Hay algo que debe saber. Fui sola. Verónica estaba en la escuela y no quería preocuparla más de lo necesario. El detective me recibió en su oficina. Me senté frente a su escritorio lleno de carpetas y papeles. Benjamín quiere hablar con usted, dijo. Está detenido esperando el juicio. Dice que necesita verla. Que necesita explicarle algo. Negué con la cabeza. No quiero verlo. No tengo nada que decirle. Ni él a mí. El detective suspiró. Lo entiendo. Pero hay algo más. Mónica está cooperando con nosotros. Está dando información. Dice que todo fue idea de su hijo. Que él la manipuló. Que ella solo seguía órdenes. Está tratando de reducir su sentencia. ¿Y le creen?, pregunté. Parcialmente. Los mensajes muestran que ambos planearon todo juntos. Pero es cierto que Benjamín era quien dirigía. Él tenía la información. Él conocía sus rutinas. Él sabía cuánto valía la casa. Mónica solo era su cómplice. Sentía algo amargo en la boca. Mi hijo no solo me había traicionado a mí. Había arrastrado a otra persona a su plan. Había corrompido a alguien más. El juicio será en 2 meses. Continuó el detective. Tendrán que testificar. Tanto usted como Verónica. Tendrán que contar todo frente a un juez. Frente a Benjamín. Frente a abogados que tratarán de desacreditar su historia. ¿Están preparadas para eso? No lo sé, dije honestamente. Pero lo haremos de todas formas. Porque es lo correcto. El detective asintió. Les asignaré un trabajador social. Alguien que pueda ayudar a Verónica a procesar esto. Es muy joven para cargar con tanto. También hay grupos de apoyo para víctimas de fraude familiar. Podría ayudarle a hablar con otras personas que pasaron por algo similar. Salí de la estación sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. 2 meses. 2 meses hasta el juicio. 2 meses de vivir con esta angustia. De esperar. De prepararnos para enfrentar a Benjamín en una corte. De tener que revivir todo otra vez. Frente a extraños. Frente a él. No sabía si tendría la fuerza. Pero tenía que encontrarla. Por Verónica. Por mí. Por todas las madres que han sido traicionadas y necesitan saber que pueden sobrevivir. Que pueden seguir adelante. Que pueden ser fuertes incluso cuando todo se desmorona. Esa noche le conté a Verónica sobre el juicio. Sobre lo que tendríamos que hacer. Ella escuchó en silencio. Luego dijo,
Puedo hacerlo, abuela. Voy a contar la verdad. No tengo miedo de él. Ya no. La abracé. Mi nieta valiente. Mi nieta fuerte. Apenas tenía 14 años, pero había mostrado más coraje que muchos adultos. Me había salvado. Nos había salvado a ambas. Y ahora enfrentaríamos juntas lo que viniera. Los 2 meses pasaron lentamente. Algunas noches no podía dormir. Me quedaba despierta pensando en Benjamín, en cómo llegamos a este punto, en todas las señales que ignoré a lo largo de los años, en todas las veces que justifiqué su comportamiento, su egoísmo, sus mentiras. Siempre encontraba excusas. Está cansado. Está estresado. Acaba de perder a su esposa. Pero la verdad era que Benjamín siempre había sido así. Yo simplemente no quise verlo. Porque verlo significaba aceptar que había fallado como madre. Que el hijo que crié no era quien yo pensaba que era. Pero con el tiempo empecé a entender algo. Yo no había fallado. Había hecho todo lo que pude con lo que tenía. Le di amor, educación, valores, oportunidades. Pero al final cada persona elige quién ser. Benjamín eligió la codicia. Eligió la traición. Eligió el dinero sobre la familia. Y eso no era mi culpa. Era su elección. Su responsabilidad. No la mía. El día del juicio llegó. Me vestí con mi mejor ropa. Un vestido gris sencillo. Zapatos negros cómodos. Verónica se puso un vestido verde oscuro que le había comprado para las fiestas. Nos veíamos presentables. Respetables. Fuertes. Tomamos un taxi hasta el juzgado. Era un edificio enorme. Columnas blancas. Escaleras de mármol. Pasillos largos y fríos. Nos sentamos en una banca afuera de la sala esperando que nos llamaran. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Finalmente nos llamaron. Entramos a la sala. Era grande. Con bancas de madera. Un estrado alto donde estaba el juez. Mesas para los abogados. Y ahí, en una de las mesas, estaba Benjamín. Lo vi y algo en mi pecho se rompió. Se veía diferente. Más delgado. Más pálido. Con ojeras profundas. Vestía un traje que le quedaba grande. Como si hubiera perdido peso en estas semanas. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? No lo sé. Aparté la vista. No podía mirarlo. No todavía. El juicio comenzó. Los abogados hablaron. Presentaron evidencias. Mostraron las grabaciones. Los mensajes. Las pruebas forenses. Todo estaba ahí. Claro. Irrefutable. Luego me llamaron a testificar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblando. Puse mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad. Y lo hice. Conté mi historia. Desde el principio. Sin llorar. Sin dudar. Con la voz firme. Porque era la verdad. Y la verdad no necesita adornos. Luego llamaron a Verónica. Mi nieta caminó hacia el estrado con la cabeza en alto. Contestó cada pregunta con claridad. Con valentía. Miró a su padre directamente a los ojos mientras contaba cómo lo vio entrar a la casa. Cómo lo escuchó conspirar. Cómo grabó su confesión. No tembló. No lloró. Fue increíble. El abogado de Benjamín trató de confundirla. De hacerla dudar. Pero ella no cedió. Mantuvo su historia. Firme. Consistente. Verdadera. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios. De evidencias. De abogados discutiendo. De Benjamín sentado en silencio mirando al suelo. Nunca habló. Nunca testificó en su defensa. Su abogado trató de argumentar que había sido un momento de desesperación. Que las deudas lo habían empujado a hacer algo terrible. Que se arrepentía profundamente. Pero las pruebas eran demasiado claras. Los mensajes con Mónica mostraban semanas de planificación. De conspiración. No fue un impulso. Fue premeditado. Calculado. Frío. Mónica sí testificó.
Subió al estrado llorando, pidiendo perdón, diciendo que Benjamín la había manipulado, que ella lo amaba, que haría cualquier cosa por él, incluso algo tan horrible como esto. El fiscal le preguntó si sabía que yo era una anciana, si sabía que Verónica era solo una niña, si sabía que lo que estaban haciendo destruiría una familia. Ella asintió a todo, llorando más fuerte, diciendo que se arrepentía, que desearía poder volver el tiempo atrás. Pero no se podía. El daño estaba hecho. Las consecuencias eran inevitables. El tercer día el juez dio su veredicto. Todos nos pusimos de pie. El juez era un hombre mayor, de cabello gris, lentes gruesos, expresión seria. Miró los papeles frente a él. Luego miró a Benjamín. Señor Benjamín Vargas, dijo con voz grave, ha sido encontrado culpable de conspiración para cometer fraude, posesión de sustancias controladas con intento de distribución fraudulenta, intimidación, llamada falsa a las autoridades, y abuso financiero contra un adulto mayor. Estos son crímenes graves, crímenes que demuestran una total falta de valores morales, una traición hacia la persona que más lo amó, su propia madre. El juez hizo una pausa. La sala estaba en silencio absoluto. He leído su historia, continuó. He visto las pruebas. He escuchado los testimonios. Y debo decir que es uno de los casos más perturbadores que he visto en mis 30 años como juez. Usted no solo intentó robar a su madre, intentó destruirla. Intentó hacerla arrestar por un crimen que ella no cometió. Intentó separarla de su nieta. Todo por dinero, por una casa, por codicia. Y lo hizo sin remordimiento, sin dudarlo, planeándolo durante semanas con su cómplice. Benjamín seguía con la cabeza baja, sin moverse, sin reaccionar. El juez continuó. Por lo tanto, lo sentenció a 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 4 años. Además, tendrá una orden de restricción permanente contra su madre y su hija. No podrá acercarse a ellas. No podrá contactarlas. No tendrá ningún derecho sobre las propiedades de su madre. Esta sentencia es efectiva inmediatamente. Golpeó el mazo contra la mesa. El sonido resonó en toda la sala. 8 años. Mi hijo pasaría 8 años en prisión. Mónica recibió 5 años. Por cooperar con la investigación le redujeron la sentencia. Pero igual iría a la cárcel. Ambos fueron llevados por los oficiales. Benjamín pasó frente a mí. Se detuvo un segundo. Mamá, susurró. Lo siento. Lo miré. Por primera vez en días lo miré directamente. No había perdón en mis ojos. No había amor. Solo cansancio. Solo tristeza. No me hables, dije. No vuelvas a hablarme nunca. Él asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Luego los oficiales lo llevaron. Y desapareció por una puerta al fondo de la sala. Tal vez era la última vez que lo vería. Tal vez no. No lo sabía. Y en ese momento no me importaba. Salimos del juzgado. El sol brillaba afuera. Era un día hermoso. Cielo celeste. Pájaros cantando. Gente caminando por las calles. La vida continuaba. Como siempre. Verónica tomó mi mano. ¿Estás bien, abuela? Asentí. Sí, mi amor. Estoy bien. ¿Lo logramos?, preguntó. Sí, lo logramos. Caminamos hacia la parada de taxi. Mis piernas se sentían pesadas. Mi corazón también. Pero había algo más. Algo parecido a la paz. A la liberación. Como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. El detective Ramírez nos alcanzó antes de que subiéramos al taxi. Señora Edith, quiero que sepa algo. Hizo lo correcto. Sé que fue difícil. Sé que dolió. Pero protegió a su nieta. Se protegió a sí misma. Y eso requiere un valor extraordinario. Muchas personas en su situación habrían callado. Habrían dejado que pasara. Por vergüenza. Por miedo. Pero usted luchó. Y ganó. Eso es admirable. Le agradecí.
Él se fue. Nosotras subimos al taxi. Durante el viaje a casa ninguna dijo nada. Solo nos tomamos de la mano, mirando por la ventana, viendo la ciudad pasar. Cuando llegamos a casa todo se veía igual. La misma puerta amarilla, las mismas ventanas, el mismo jardín. Pero algo había cambiado. Ya no era la casa donde Benjamín había crecido. Ya no era el lugar de la traición. Ahora era solo nuestro hogar, de Verónica y mío. Un lugar seguro. Un lugar donde podíamos empezar de nuevo. Entré y miré alrededor. La sala, la cocina, las fotos en las paredes. Había fotos de Benjamín de cuando era niño, de cuando se graduó, de cuando se casó. Las miré por un largo rato. Luego las descolgué, una por una. No con rabia, con tristeza, pero las descolgué. ¿Qué vas a hacer con ellas?, preguntó Verónica. Las voy a guardar. En una caja. En el sótano. Tal vez algún día pueda mirarlas sin dolor. Tal vez no. Pero por ahora necesito que no estén aquí. Necesito espacio para sanar. Verónica me ayudó. Guardamos todas las fotos de Benjamín. Todos sus recuerdos. Todo lo que nos hacía pensar en él. Lo bajamos al sótano. Cuando terminamos la casa se sentía más liviana. Más nuestra. Esa noche preparé la cena. Pollo asado con verduras. El plato favorito de Verónica. Comimos en la mesa de la cocina. Hablamos de cosas simples. De la escuela. De las tareas. De una amiga de Verónica que la había invitado a su cumpleaños. Cosas normales. Cosas cotidianas. Y se sintió bien. Se sintió como volver a vivir. Después de la cena Verónica me ayudó a lavar los platos. Luego vimos una película juntas en la sala. Una comedia. Nos reímos. Realmente nos reímos. Por primera vez en semanas. Cuando Verónica se fue a dormir me quedé sola en la sala. Apagué el televisor. Me senté en el silencio. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una mañana normal se había convertido en una pesadilla. En cómo mi nieta me había salvado. En cómo habíamos luchado juntas. En cómo habíamos ganado. No era la victoria que hubiera querido. No era el final que hubiera elegido. Pero era justicia. Y era paz. Y por ahora eso era suficiente. Pasaron 6 meses desde el juicio. 6 meses de reconstruir nuestras vidas. De aprender a vivir sin miedo. Sin esperar que alguien tocara la puerta con malas intenciones. Sin revisar los bolsillos de mi abrigo cada mañana. Sin mirar por encima del hombro. La casa volvió a sentirse como un hogar. No como un campo de batalla. Verónica floreció. Sus calificaciones mejoraron. Hizo nuevas amigas. Se unió al club de teatro de la escuela. La vi actuar en una obra el mes pasado. Interpretaba a una detective que resolvía un misterio. Era perfecta en el papel. Natural. Segura. Brillante. Yo también cambié. Empecé a ir a un grupo de apoyo como me sugirió el detective Ramírez. Otras madres que habían sido traicionadas por sus hijos. Otras abuelas que habían tenido que elegir entre el amor y la justicia. Al principio no quería ir. Me daba vergüenza admitir lo que había pasado. Pero cuando llegué y escuché las historias de las demás, me di cuenta de que no estaba sola. Que el dolor que sentía era compartido. Que la culpa que cargaba no era mía. Una mujer llamada Gloria había perdido su casa porque su hijo falsificó su firma. Otra llamada Jazmín había sido golpeada por su hijo cuando se negó a darle dinero. Historias terribles. Pero también historias de supervivencia. De mujeres que siguieron adelante. Aprendí algo importante en esos meses. Aprendí que el amor de madre no significa permitir todo. No significa sacrificarse hasta desaparecer. No significa aceptar abuso porque viene de tu propia sangre. El verdadero amor también incluye límites. Incluye decir no. Incluye protegerte a ti misma y a los que dependen de ti. Y a veces el amor más difícil es el que te obliga a dejar ir. A aceptar que la persona que criaste eligió un camino que tú no puedes seguir. Una tarde de primavera estaba en el jardín plantando nuevas semillas de tomate. Las anteriores habían muerto durante el invierno.
Pero era tiempo de empezar de nuevo. Verónica salió de la casa con 2 vasos de limonada fría. Se sentó a mi lado en el pasto. «Abuela, ¿alguna vez piensas en él?», preguntó. «Todos los días», admití. «Pero ya no duele tanto. Ya no me quita el sueño. Es como una cicatriz. Sigue ahí, pero ya no sangra». Ella asintió. «Yo también pienso en él. Era mi papá. Parte de mí todavía lo extraña. La parte que recuerda cuando me leía cuentos antes de dormir. Cuando me enseñó a andar en bicicleta. Pero luego recuerdo lo que hizo. Y el cariño se mezcla con decepción. Es normal sentir ambas cosas», le dije. «Puedes extrañar al papá que fue y al mismo tiempo rechazar al hombre en que se convirtió. No tienes que elegir un solo sentimiento. Los humanos somos complicados. Podemos sostener emociones contradictorias al mismo tiempo». Bebimos nuestra limonada en silencio. El sol calentaba nuestras espaldas. Las flores que había plantado el año pasado estaban floreciendo. Rosas, margaritas, girasoles. Todo crecía. Todo vivía. A pesar de la tormenta que habíamos atravesado. A pesar del dolor. La vida continuaba. Y nosotras con ella. Recibí una carta de Benjamín hace 2 semanas. Llegó con el sello de la prisión. Me quedé mirando el sobre durante 1 hora antes de abrirlo. Parte de mí quería quemarlo sin leerlo. Pero otra parte necesitaba saber qué decía. Finalmente lo abrí. La carta era corta. Decía que lo sentía. Que había tenido mucho tiempo para pensar. Que se daba cuenta de lo que había hecho. Que no esperaba perdón, pero quería que supiera que su arrepentimiento era real. Que en la prisión había empezado terapia. Que estaba tratando de entender por qué se convirtió en lo que se convirtió. Que tal vez algún día, dentro de muchos años, podría volver a mirarme a los ojos sin vergüenza. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón. No la rompí. Pero tampoco respondí. No estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Y eso estaba bien. El perdón no es algo que se puede forzar. No es algo que se deba por obligación. Es algo que sucede cuando el corazón está listo. Si es que alguna vez está listo. Por ahora mi corazón necesitaba sanar. Necesitaba enfocarse en Verónica. En mí. En reconstruir lo que Benjamín había intentado destruir. Cambié mi testamento. Fui con un abogado diferente. Le expliqué toda la situación. Redactamos un documento nuevo. Claro. Específico. La casa sería para Verónica cuando yo muriera. Benjamín no tendría ningún derecho. Ni siquiera si salía de prisión. Ni siquiera si pedía perdón. Esta decisión no era por venganza. Era por protección. Para asegurarme de que Verónica siempre tuviera un hogar. Un lugar seguro. Un lugar que nadie pudiera quitarle. El abogado me aseguró que el documento era sólido. Que no había forma de impugnarlo. Me sentí aliviada. Una noche Verónica y yo estábamos sentadas en el sofá. Ella hacía su tarea de matemáticas. Yo leía un libro. De repente ella cerró su cuaderno. «Abuela, gracias». «¿Por qué, mi amor?» «Por creerme. Por protegerme. Por ser valiente». Muchas abuelas en tu situación habrían elegido a su hijo. Habrían dicho que yo estaba mintiendo. Que estaba confundida. Pero tú me creíste desde el primer momento. Y eso significó todo para mí. La abracé. Siempre voy a creerte. Siempre voy a protegerte. Eres lo más importante en mi vida. Mi razón para seguir adelante. Los meses siguieron pasando. El verano llegó. Verónica terminó el año escolar con honores. Celebramos con su postre favorito. Pastel de chocolate con fresas. Invité a algunas de sus amigas. La casa se llenó de risas, de música, de vida. Y me di cuenta de que habíamos logrado algo increíble. No solo habíamos sobrevivido, habíamos sanado. Habíamos encontrado alegría nuevamente. A pesar de todo. A pesar de la traición. A pesar del dolor. Seguíamos aquí. Más fuertes. Más unidas. Más sabias. Una tarde de agosto estaba sentada en el porche. Verónica había ido a casa de una amiga.
Yo tenía la casa para mí sola. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. El atardecer era hermoso. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella mañana terrible, cuando Verónica me dijo que se sentía mal. Cuando sin saberlo me salvó de una trampa que podría haberme destruido. Pensé en cómo una niña de 14 años tuvo más coraje que muchos adultos. En cómo enfrentó a su propio padre para protegerme. En cómo su amor por mí fue más fuerte que su miedo. Y pensé en mí. En la mujer que fui y en la mujer en que me convertí. Antes de todo esto era ingenua. Confiaba ciegamente. Especialmente en mi hijo. Creía que la sangre era más fuerte que todo. Que el amor familiar era inquebrantable. Pero aprendí que a veces la sangre miente. Que a veces el amor familiar es unilateral. Que confiar está bien, pero verificar es necesario. Que protegerte a ti misma no es egoísmo. Es supervivencia. Y que decir no a un hijo que te está haciendo daño no te convierte en mala madre. Te convierte en madre sabia. El sol se puso completamente. Las estrellas empezaron a aparecer. Una por una. Como promesas en el cielo oscuro. Promesas de que mañana saldría el sol de nuevo. De que la vida continuaría. De que el dolor eventualmente se convertiría en lección. En fortaleza. En sabiduría. Me levanté del porche. Entré a la casa. Prendí las luces. Preparé té. Me senté en mi sillón favorito. Y por primera vez en muchos meses sentí paz completa. Paz verdadera. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto. Que protegiste lo que debías proteger. Que sobreviviste lo que debías sobrevivir. Verónica llegó una hora después. Entró sonriendo. Me contó sobre su tarde. Sobre las bromas con su amiga. Sobre los planes para el próximo año escolar. La escuché con atención. Con amor. Con gratitud por tenerla. Por ser su abuela. Por compartir esta vida con ella. Cuando se fue a dormir me quedé un rato más despierta. Miré alrededor de la casa. Las paredes amarillas. El reloj que marcaba las 11 de la noche. Las plantas en la ventana. Todo en su lugar. Todo en paz. Esta era mi casa. Mi hogar. Y nadie me lo quitaría nunca.